todos. Buenas noches o tardes, no sé a la que hora que estén viendo, a lo mejor mañana. Hoy miércoles damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de traer la palabra de Dios. Gracias al Señor, después de un buen tiempo, más de algunos meses ahí que no habíamos tenido la oportunidad de estar con ustedes por medio de las plataformas digitales. Dios nos ha bendecido y pues en medio de todas las situaciones, de toda la adversidad que la iglesia ha atravesado, la sociedad ha atravesado, nuestras familias en general, Dios se ha manifestado siempre con nosotros y su gracia siempre ha estado a un lado de nosotros, nos ha acompañado. Para eso el tema de hoy es una pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es? Curiosamente, todo el mundo cree tener la verdad, cree pregonar la verdad de alguna forma. Y me gustaría que leyéramos en Juan 8:30 al 36. Jesús dice unas palabras muy importantes sobre la verdad, y Juan se ocupó de transcribirlo. Juan 8:30 al 36. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32, que es el muy famoso, todo el mundo lo conocemos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es la verdad? Con esta pregunta vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te doy gracias por el lugar que nos has dado, el momento que nos has concedido, que bajo tu gracia seguimos vivos, bajo tu gracia estamos respirando, y en base a esa gratitud no queda más, o no debemos hacer otra cosa más que servirte, más que nada. Hay mucho que hacer. Las personas viven sumidas en sus propias verdades creadas e inventadas, pero tú nos has demandado muchas cosas. Bendice, Señor, a las familias que están escuchando, a las familias que sufren, a las familias que están batallando por situaciones económicas, espirituales, morales, personales y de salud, para que seas tú quien siempre esté en acompañamiento. La palabra verdad aparece, al menos en lo que yo busqué, 403 veces en la Biblia Reina Valera, así como está la palabra verdad, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Y buscando en el diccionario, verdad es adecuación de una proposición y el estado de las cosas expresa. Concepto 2, conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. En pocas palabras, la palabra verdad tiene un concepto no totalitario, más bien relativo. Qué curioso que el mundo no quiere dar cosa absoluta a ciertas definiciones. Pero bueno, y es que en sí la palabra verdad es muy difícil de definirla. Pero Jesús nos presenta aquí una cosa muy diferente en cuanto a la verdad. Y aquí se los quiso dar a entender a los judíos que creyeron en él. Y le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos preguntan: nosotros siempre hemos sido libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿De qué vamos a ser libres? A lo mejor esa generación realmente pues no había sido esclavos. Pero si nos vamos a la Biblia desde un inicio, cómo el pueblo de Israel ha pasado por muchas situaciones de esclavitud y sometimiento. Egipto, Babilonia,
entre otros muchos más, filisteos y otros pueblos que realmente han sometido al pueblo de Israel y en la brutalidad. Pero tenemos el caso pues más famoso, que es con Egipto. Después de que José muere, salió un gobernador o un rey, o como le quieran llamar, que desconocía completamente a José y los favores que hizo para el pueblo de Egipto. Y en cuanto a eso, él empezó a mirar que el pueblo se estaba multiplicando de tal forma que ya se superaban en números. El pueblo de Israel no tenía un líder, no tenía alguien que los guiara, y fueron fáciles de someterse por un pueblo al cual ellos estaban ahí, que es Egipto. Y esta persona ordena y hace muchas cosas para que, siendo unos invitados, terminen siendo esclavos. Y vemos ahí cómo Dios levanta a Moisés, y vemos ahí todas las circunstancias que pasan para que el pueblo al final sea libre, y pasaron más de 40 años para que la libertad fuera real. ¿Qué es la verdad en sí? ¿Qué hay de por medio entre eso, entre el concepto de la verdad y lo que practicamos? Es cierto que a veces nosotros decimos, cuando escuchamos a un predicador o a alguien que viene y nos trae palabra y dice, y es que tú eres esclavo de esto, y la persona dice, pues, ¿cómo yo voy a ser esclavo? Yo soy libre, que no me ves, que no estoy en la cárcel, que no me ves, que yo puedo salir, yo puedo agarrar el trabajo que yo quiera, que yo puedo hacer lo que desee. Soy una persona libre, vivo en un país libre. Y mientras no cometa un delito ante las autoridades civiles, seguiré siendo libre. Y es el concepto que existe hasta este momento. Pero olvidan en mucho la libertad que Dios ofrece a cada uno de todos los que están ahí. Olvidan en mucho la libertad que ellos no tienen. Y esa es una verdad de muchos. Jesús se había dado cuenta de eso, de que Él, cuando llegó a esta tierra, llegó a un lugar donde el pueblo judío estaba siendo gobernado por un imperio que no conocía la voluntad de Dios, un imperio que desconocía las leyes de Dios. Y aunque aún así les daba ciertas libertades y no los trataba como esclavos, pero estaban de alguna manera restringidos, y no como hoy que estamos restringidos por horarios o por ciertas situaciones que ya por cuestiones meramente de salud. Pero hoy en día hay muchas personas que han resentido su libertad en cuanto a las ciertas prohibiciones o restricciones que el gobierno nos ha puesto. Pero muchas veces, o ahorita en la actualidad, el gobierno trata de llevar un bien común ante esta sociedad. De igual manera, cuando Jesús habló con los judíos, les quiso dar a entender eso, de que ellos a lo mejor sabían muy bien lo que era la Torá, lo que era la ley, pero algo los tenía aprisionados, y era su propia religión. Y es el punto uno que quiero hablar. Para muchos la verdad está en su religión, y me he topado con muchas personas, y es que, mira, cada quien tiene su verdad, yo estoy en mi religión y estoy a gusto, no le hago mal a nadie, y estamos bien, servimos al mismo Dios, aparentemente. Pero no, en realidad, muchas personas quieren saciar ese vacío espiritual por medio de falsas religiones, por medio incluso de sectas. Y es por ello que se han creado infinidad de religiones, infinidad de sendas, de caminos. Y vemos aquí en el occidente y en el oriente y en el Medio Oriente
y en todos los países, cómo se profesa no solamente el cristianismo, sino islamismo, hinduismo y toda clase de religión que aparentemente los lleva a un estado de libertad para su espíritu. Cuando en realidad vemos otra cosa. La mayoría de las personas que están en religión son personas que realmente no son libres. Nosotros ante la ley tenemos una religión. Incluso la palabra de Dios menciona algo sobre la religión. Pero ahorita quiero que veamos este punto, cómo alguien que profesa cierta religión dice que yo tengo la verdad y tú no. Incluso nosotros decimos es que nosotros tenemos la verdad y tú no. Pero al final la verdad la trae Jesús mismo para nuestras vidas, para nosotros. Y es lo que tenemos que compartir, no nuestras doctrinas personales, sino la doctrina de Dios. No nuestros mandamientos personales, sino los mandamientos de Dios. Y en la religión a veces cambian ciertas cosas, interpretan de una forma simplemente para satisfacer nuestros propios gustos, nuestras propias necesidades y sentirnos libres de alguna forma en nuestro pensamiento, pero no en la verdad absoluta que Dios nos ha mandado. La religión, hay muchos nombres, pero al final una es verdadera, la cual Jesús vino a instituir aquí, que es su iglesia misma. La verdad de muchos también está en el ocio. ¿Y qué es el ocio? Simplemente hacer una actividad o no hacer una actividad en la cual no represente ningún tipo de productividad. En el deporte, en ciertas artes, en simplemente en sentarme y meditar. Yo practico mi verdad y me siento y estoy a gusto conmigo mismo. Es que yo haciendo ejercicio todos los días y no es malo el ejercicio. Es que yo yendo al gimnasio todos los días y no es malo ir al gimnasio. Pero muchos toman eso como su propia verdad. Y vean cómo en cierta forma el ocio y en las prácticas que llevan esa palabra del ocio, cómo personas van cayendo en una esclavitud. ¿Qué le pasó a David? Por estar de ocioso, pierde hasta un reinado, no de forma muy literal. Pierde todo un valor, todo aquello que había cosechado simplemente por quedarse en ocio. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los jóvenes que están en drogas? Sí, es cierto, problemas familiares que vienen arrastrando, pero al final los momentos de ocio que tienen con sus amigos lo llevan a las drogas, lo llevan a la destrucción, a la muerte. Al final el ocio, si no está bien administrado, si no está bien regulado, prácticamente fomentamos una verdad que al final nos acarrea destrucción total a nuestra vida, y no solamente espiritual, física, moral, económica. De muchas formas afecta. Y viene otro lado de la moneda. Hay personas que dicen, es que yo pertenezco a un club de beneficencia, y es que pertenecemos ahí en mi trabajo, tenemos una sección donde juntamos despensas y somos muy dadivosos y con eso hacemos las cosas bien, y piensan que esa es su verdad. Con eso quieren mitigar una vida incongruente y decir, es que yo ayudo al prójimo, yo soy muy dadivoso. Si vemos bien en la palabra, Jesús es muy claro y ni siquiera habla de esos conceptos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús habló de muchas cosas, habló de muchos puntos, de muchos conceptos, pero a él también le preocupaba de que el hombre fuera realmente libre. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo ya viejo? Era tan literal lo de Nicodemo que pensaba que el hombre iba a volver otra vez al vientre de la madre y salir. Hoy en día queremos formar nuestra propia manera de decir
y hacer la verdad. Incluso queremos distorsionar la palabra, queremos hacer nuestra propia interpretación para hacer una verdad cómoda a nuestro juicio, a nuestro gusto. Y eso crea una filosofía. Hoy en día las filosofías están muy rodeadas en el ser humano. No es que yo tengo una filosofía y mi filosofía es esta. Yo hago el bien, no me meto con nadie, no fumo, no tomo y soy feliz. Y es que yo recuerdo que de acuerdo a lo que decía el filósofo Platón o lo que decía Heraclio y no sé cuántos más filósofos, que hay muchos y muy buenos, y no estoy desechando la filosofía, porque es bueno el pensamiento, es bueno analizar y leer. Incluso Pablo estaba muy centralizado, bueno, no centralizado, estaba muy informado de lo que eran las corrientes filosóficas en ese tiempo. Cuando Pablo estaba, ella era una persona muy letrada y de alguna manera fue influido por los grandes pensadores de esa época. Pero él prefirió ser más influenciado por la palabra de Dios, porque sabía Pablo que la verdad la encontraba en Cristo mismo y no en las corrientes que había ahí, no en los pensamientos, no en las formas de ver las cosas, si el alma hacía esto, si yo practicaba cierta cosa. Simplemente Pablo dijo: yo soy de Cristo y yo practico lo que Cristo me ha dado a mí. Y si vemos un poquito de Pablo practicaba la religión, era judío. Pablo fue criado bajo una educación muy alta y hubo mucho de por medio, y aún así él dijo: al final de todo esto yo lo tengo por basura, porque es Cristo mismo quien trajo la verdad a mi vida. Y las filosofías traen consigo el ateísmo. Curiosamente, los ateos tienen un concepto que le llaman pensamiento libre. Ellos creen que el simplemente no estar atados a una deidad, su concepto de libertad, su concepto de verdad, según ellos, es más grande, cuando en realidad se reduce simplemente a una negación a Dios mismo. El ateísmo ahorita está muy arraigado en nuestra sociedad juvenil, en nuestros pequeños, en grandes. La mayoría de las personas que se creen estudiados quieren adoptar la filosofía del ateísmo como una verdad y piensan que son muy analíticos, pero jamás se han metido a leer la Biblia, o sea, jamás se han metido a analizar históricamente y ver lo que Jesús ha dejado. Todos queremos ser libres, todos queremos la libertad, todos anhelamos y todos proclamamos decir: si nadie me detiene, yo no soy esclavo de nadie. Pero recuerda que Jesús dijo algo muy importante: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. En apariencia podemos estar libres, en apariencia podemos gozar de una libertad, pero en realidad hay algo que a la religión, al ocio, a las dádivas, a la filosofía, al ateísmo, los tiene aprisionados, y es lo que Jesús declara aquí: el pecado. Es lo que miraba Jesús en los fariseos, en los judíos, en los saduceos. Practicaban una religión que al final ellos mismos se esclavizaban en sus pensamientos y en sus ideas, y se dividían. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos ver muchas cosas, pero Jesús acaba de declarar que Él es el camino, la verdad y la vida. En Jesús encontramos el modelo perfecto de una verdad absoluta, no relativa, de una ética completa, de una moral completa,
que mucha gente no quiere practicar porque va en contra de sus formas de pensar, va en contra de su estilo de vida. Porque ellos disfrazan su verdad minúscula, muy pequeña, con la verdad grande que es la verdad de Dios. Me gustaría que leyéramos, que viéramos más a fondo, como les puedo decir, de que este tema es muy largo. Este tema se puede profundizar mucho más, pero llevemos esto muy en claro. Jesús es la verdad de nosotros, no una religión, no mi forma de pensar, no mis conceptos, sino los conceptos de Dios. Para ello, hermanos, les invito que ahí donde están, oremos y demos gracias a Dios por este tema. Señor, te doy gracias, Padre eterno, porque me permites en este momento estar contigo, porque me permites tener la verdad y abrazarla. Pero lo más importante es que queremos que siempre nos enseñes a practicarla a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a este mundo, a esta sociedad, a esta situación, para que todas las personas busquen la verdad en ti y dejen de andar creando sus propios medios de verdad tan pequeñas y a veces tan inútiles, cuando simplemente en ti encontramos toda la plenitud. Gracias, hermano. Mi deseo es que Dios te bendiga. Te envío un gran saludo desde mi casa hasta tu casa, donde estés escuchando o viendo este video. Dios te bendiga.